Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es explicarles un poco en qué consiste la primer consigna del trabajo práctico número 2, que por ahora subí una, después la idea es, bueno, ir agregando otras, eh, y también explicar el primer texto que tienen que leer de esta unidad, que es el texto de Berger y Lungman, ¿sí? La parte que corresponde con el capítulo 3. Solo van a leer hasta donde finaliza lo que sería la socialización eh, secundaria, que es hasta la página 185. Lo otro lo seguimos después para otra unidad. Bueno, eh, primero que nada, bueno, en cuanto a la consigna, dice que tienen que realizar un gráfico en espiral que vincule los siguientes conceptos. Concepción de sujeto en psicología social, mundo interno, mundo externo, matriz de aprendizaje, aprender a aprender, socialización primaria, socialización secundaria, y tienen que agregar otros obligatoriamente que ustedes consideren. ¿Para qué está esta consigna? Más que nada, los puede asustar los del gráfico en espiral, pero bueno, ya vamos a eso. Esta consigna lo que hace un poco es relacionar lo que dejamos, ¿sí?, del objeto de estudio, todo lo que hablamos en la unidad anterior, con esta nueva unidad que son las representaciones sociales. Mi idea, cuando yo pienso las consignas para la cátedra, que generalmente, bueno, algunas son las mismas todos los años, otras por ahí varían, y ahora en este contexto virtual, bueno, algunas han cambiado. La idea es llevar adelante una dialéctica en la realización de las consignas, es decir, que ustedes tengan que ir y venir entre la teoría y la práctica. Esto hace que ustedes aprendan más significativamente los contenidos, ¿sí? Que los puedan relacionar con su cotidianidad, como también lo hicimos, por ejemplo, con el relato de las experiencias y el texto de Ana Quiroga, y bueno, que tengan, que estén implementando la dialéctica desde la cual vehiculiza a la psicología social. Cuando les pido gráfico en espiral, ¿por qué es? Porque de qué manera podemos graficar lo dialéctico, por así decirlo. Lo dialéctico es algo que está en constante movimiento, en constante cambio, es un ida y vuelta continuo. ¿Cómo lo podemos graficar? Con una espiral. Yo no soy buena dibujante, pero la idea sería que busquen un gráfico más o menos así. Puede estar mucho mejor hecho que esto. Lo pueden buscar en Google a ver qué hay. Y que ahí vayan mechando estos conceptos. No tienen que ser textos, tienen que ser palabras como dice ahí. La concepción de sujeto no es que tienen que poner concepción del sujeto en psicología social, por ejemplo, acá, sino que cuál era la forma de concepción del sujeto. Era un sujeto en situación. Y recuerden que si esto continuamente es una dialéctica, no hay un orden específico. O sea, no le traten de dar un orden lógico y lineal de que una cosa va primero que la otra, porque en realidad no es así en la dialéctica, digamos. No es un método cerrado. Eh, entonces, bueno, eso por un lado. Y la parte B de esa consigna es que tengan que después hacer una referencia de ese gráfico. Por eso ustedes pueden poner los conceptos en el orden que quieran, y lo que va a darme a mí un poco la idea de lo que quisieron plasmar ustedes va a ser esa referencia. Obviamente las dos cosas son importantes. Lo que por ahí, bueno, esa referencia tiene que ser de una carilla de extensión nomás, y la idea es que ustedes puedan comprimir un poco esos conceptos que usaron en el espiral y los puedan relacionar entre sí. Esa sería la idea, y así hacer una relación entre lo que ya sería dejar el eje 2 y pasar a lo que va a ser el eje 3. Bien, para esto en parte les va a servir, más allá de lo del eje 2, algunos conceptos de este nuevo texto, ¿sí? No sé si lo conocen. Bueno, si han trabajado estos autores, Berger y Lungman son sociólogos.
pertenecen, por ahí se los involucra un poco en una corriente de la psicología social sociológica. Y bueno, plantean una cuestión en relación a cómo debemos estudiar la sociedad, primero que nada. La sociedad existe como realidad objetiva y como realidad subjetiva. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Está la realidad, lo que está afuera, lo que sería el mundo externo, no nuestro, el mundo externo. Y después está nuestra sociedad, que es subjetiva para nosotros, es decir, que tiene que ver con qué internalizamos nosotros de esa sociedad. Entonces, él plantea que la sociedad debe ser estudiada en un compuesto dialéctico. Acá también esto de lo dialéctico, bueno, está siempre, lo van a escuchar en todas las unidades, que tiene que ver con la externalización, la objetivación y la internalización. ¿Qué es la externalización? Lo externo, lo que está afuera. La objetivación es cuando nosotros tomamos eso objetivamente. Y después es cómo lo internalizamos, ahí entraría nuestra parte subjetiva, ¿sí? Pero esto no es que una cosa se da primero que la otra, sino que siempre tienen que ser estudiados en común, estos tres elementos. Bueno, y después comienza a hablar un poco de lo que sería la construcción de las subjetividades desde una perspectiva obviamente más social, pero que también la podemos relacionar un poco con por ahí otras cuestiones que ustedes imagino que han visto a lo largo de la carrera, como es el psicoanálisis y demás. Bueno, por ejemplo, tenemos primero que entender que el individuo, por así decirlo, no nace miembro de una sociedad, ¿sí? Sino que todos nacemos con una predisposición a la socialidad, a la sociabilidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros se tienen que dar determinadas condiciones para que lleguemos a ser miembros de una sociedad. En condiciones, bueno, no existe la normalidad, pero tenemos que realizar varios procesos de internalización con nuestros otros que nos rodean para ser miembros de la sociedad. Entonces, a toda aprehensión que hacemos de la realidad le damos un significado, pero eso es un proceso que se da desde que nacemos, que se va dando y que es muy importante en este momento hablar de lo que es la socialización primaria. Bueno, seguramente ustedes quizás lo escucharon nombrar o lo trabajaron en sociología de la educación, puede ser que bueno, la socialización primaria, como la palabra lo indica, es la primera en la vida del sujeto, es, bueno, donde es la que tiene mayor carga afectiva que el otro proceso de socialización que viene después, y ahí quienes están encargados un poco de nuestra socialización son nuestros significantes, lo que nos toca, ¿sí? Por haber nacido en determinado lugar, en determinado momento histórico, en determinada cultura y con determinadas personas, familias que no son impuestos, ¿sí? Porque decimos que no son impuestos porque no los podemos elegir, no tenemos esa facultad. Entonces, es la socialización que tiene mayor carga afectiva, creo que ya lo dije, ya me voy perdiendo, y que por ende nosotros como niños pequeños, cuando somos niños pequeños, vamos aceptando esos roles que de cierta manera nos van marcando o nos van asignando los otros significantes. Vamos ocupando un lugar en un seno familiar como hijo, como hermano, como nieto, como sobrino. Y bueno, y se va creando una conciencia de un otro generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que el primer objeto de amor, ya sea para el bebé, es la mamá, ¿sí? Después, cuando hay determinado conocimiento, pasan algunos meses, bueno, empieza a incluir la tríada, el papá. Siempre en condiciones, bueno, de que esto esté presente.
Esto va generando diferentes procesos de identificación con estos otros, ¿sí? Ese espectro se va ampliando por los demás miembros de la familia, convivan o no, o sea, los que el niño o los que el bebé ve a diario, de a poco los va identificando como miembros familiares. Cuando estos miembros familiares empiezan a marcar determinadas normas, es decir esto sí, esto no, con esto podés jugar, esto no es para jugar, no metas los dedos en el enchufe, no toques el celular, etcétera, etcétera, el nene va incorporando, la nena o el niñe, una conciencia de un otro generalizado, ¿sí? Le va dando un lugar a ese otro y va entendiendo que hay cosas que puede hacer y cosas que no, ¿sí? Por eso, la importancia del no en los primeros años de vida. Dicho esto, ¿cómo lo va incorporando el niño o la niña o el niñe? ¿Cómo va incorporando esto con la internalización del lenguaje? En un principio no puede hablar, pero sí va interpretando todo lo que los demás significantes le dicen. Y después, bueno, asume su papel mediante el lenguaje, ¿sí? Esto no, bueno, yo sí quiero, todos los berrinches demás ya conocidos, pero bueno, ¿cuándo finalizaría la socialización primaria? Cuando el niño es capaz de entender que hay otros, ¿sí? Ahí ya estamos en condiciones de pasar a la socialización secundaria. Que esto, bueno, esto da para hablarlo más, pero lo voy a hacer rápido porque ustedes ya saben el tema del video y después que se pueda cargar. Pasamos a la socialización secundaria. ¿Qué diferencias hay? Primero, no, cuando estamos en la socialización primaria es la internalización del mundo, es nuestro primer mundo, es el todo para nosotros. Cuando pasamos a la socialización secundaria es la internalización de submundos. La carga afectiva no es la misma que con la socialización primaria. Y hay una adquisición de un conocimiento específico de roles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? El nene va a tener que entender que, bueno, en la casa es hijo, o es hermano, o es sobrino, o es nieto, pero en la escuela es alumno y hay otros más, al igual que él. En el club, bueno, va, es un estudiante, practica la actividad que haga, al igual que otros, ¿sí? Eso de roles y eso de, bueno, ¿cómo me puedo manejar también con los demás? O sea, no le voy a contestar igual a la maestra o no debería contestarle igual a la maestra que como contesto en mi casa. O no le voy a hablar a la maestra igual que como le hablo a mi amigo, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones de la socialización secundaria en todos los lugares que sea que transitemos, el jardín, la escuela, los clubes, lo que estudiemos por fuera de la escuela, las amistades que generemos. Bueno, todo esto generalmente nos prepara para el mundo del trabajo en este régimen capitalista que, bueno, en el que vivimos, no sabemos por cuánto tiempo más, pero bueno, y esto está cargado de determinados símbolos y rituales dependiendo de la cultura que hacen que, bueno, que tengamos que transitar la socialización secundaria, que es durante toda nuestra vida, de esa manera. Bueno, se las expliqué rápida, pero básicamente es eso, porque no me quería extender. Entonces, mediante la socialización secundaria quizás vamos adquiriendo mayores contenidos que en la socialización primaria, pero la carga afectiva es menor que en la socialización primaria, que es la gran carga afectiva, ¿sí? Esto obviamente puede variar y después podemos preguntarnos y reflexionar acerca de qué sucede cuando no hay una socialización primaria sana,
cuando terminamos construyendo nuestro mundo a partir de los submundos. Pero bueno, sería un tema para debatir, lo dejo abierto y corto el video porque es muy largo. Que pasen bien.